Hola, buenas tardes. En el propósito del día de hoy es exponer algunos de los pensadores relevantes que han suscitado a razón de la escuela de pensamiento crítico. En el caso mío voy a abordar a Hannah Arendt, mujer pensadora académica. Para muchos fue llamada filósofa, ella no se denomina a sí mismo como tal. Sufrió la persecución de los diferentes elementos y dirigentes del Partido Nacional Socialista, lo cual la llevó a salir de este país a pesar de ser judío alemana. En primera instancia empieza en Francia y posteriormente se radica en Estados Unidos, donde empieza un proceso y un ejercicio académico y muy importante, una labor periodística que le permitió de una u otra manera impactar en los diferentes círculos sociales y académicos. Bien, continuando con nuestra exposición de los grandes intelectuales de la Escuela de Frankfurt, también queremos abordar el pensamiento elaborado por Habermas, Jung Habermas. Eh, Habermas hace parte de esa segunda generación de esta escuela de Frankfurt. Eh, Habermas nace en 1929. Habermas le va a tocar su adolescencia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Habermas debe mucho su crecimiento intelectual y haber conocido a los grandes promotores de la Escuela de Frankfurt como Adorno y Horkheimer, sobre todo Adorno, porque estos al regresar de su migración, ellos se habían refugiado en Estados Unidos, al regresar a Alemania, pues Habermas puede acercarse a ellos, a su teoría, comprender de lo que ellos tienen en sus posturas filosóficas y sociales. Habermas viene siendo muy joven cuando conoce a Adorno, pero bebe de sus ideas, está cercano a él y parte de ahí toda su reflexión. Habermas tiene una formación filosófica muy disciplinada, pero él se da cuenta que necesita esa formación, acercarla a la parte del análisis social y también, y es muy importante, a lo histórico. Entonces hace esa mezcla entre la filosofía, las ciencias sociales y la parte histórica. Habermas se destaca pues por su gran producción en sus textos, ¿no? Hasta sus años 90, hasta sus cumplidos sus años 90, sigue escribiendo. Entonces su obra es muy amplia. Por este motivo, pues imagínense la capacidad que podemos tener de abordarla. Yo quisiera tener dos datos importantes en esta reflexión. El primero es esa capacidad que Habermas le da a la conversación. Sabemos que Habermas expone como importante el diálogo en una sociedad, el diálogo en la diversidad, el diálogo que se va transformando en lo público. Tratar de hablar de lo público en público, que la gente se interese por lo público y de a partir de un diálogo donde todos somos o podemos aportar, nadie puede decir que su opinión es más que la de otro, a partir de ahí hacer un crecimiento de la sociedad a nivel de avances, sobre todo de no determinar lo tecnológico como la última palabra, sino que se puede llegar a consensos, se puede organizar una comunidad que le interese las mismas noticias, una comunidad que se interese por lo que le está sucediendo y lo pueda dialogar. Y que de esta manera lo tecnológico no desborde o un pequeño grupo no desborde el dominio de la sociedad. Erich Fromm. Erich Fromm nace en el año 1900 en un pueblo alemán llamado Frankfurt de Meno, en Alemania. Hijo de familia judía ortodoxa, estudió psicología, psicoanálisis, filosofía humanista, entre otros. Cerca del año 1934
a Erich Fromm le tocó emigrar a Estados Unidos por aquello de la persecución nazi. Allí se unió a la escuela de Frankfurt, destacándose en tres grandes postulados filosóficos aportados a esta escuela. El primero, el psicoanálisis; el segundo, un marxismo humanista; y el tercero, una filosofía existencial. Tiene algunas características de su pensamiento: la libertad y el miedo de la libertad, el amor como necesidad, crítica al consumismo. De igual forma, también hace una recopilación en torno a la teoría del marxismo, pero ya un marxismo más humanista. Este gran filósofo aportó más que una teoría, llevó su pensamiento a la práctica, y lo podemos destacar en su filosofía, cómo contribuyó la filosofía de las escuelas a la escuela de Frankfurt. Primero, y la más importante, y hubo una influencia marxista humanista, destacando que el ser humano, más que ser un capital, más que pensar en economías, en ideologías, debe centrarse en el bienestar y en la autorrealización propia. Ese aporte de Erich Fromm se relaciona con la escuela de Frankfurt porque también nos ayuda a que dejar de ser el hombre visto como un ente comercial, como un ente manipulado por las esferas de la política, del neoliberalismo, entre otros. También hizo un aporte a la crítica instrumental y a la modernidad. Entonces, ¿cómo instrumentalizamos a través del consumo, de las tecnologías, de la IA, al conglomerado social para hacerlo actuar a comodín de unas esferas altas, entre ellas las altas jerarquías, la política, entre otros? Entonces vemos cómo la escuela de Frankfurt y el pensamiento de Erich Fromm se relacionan de manera somera, de manera profunda, a un pensamiento crítico que nos ayuda a buscar una verdadera libertad, a buscar una comprensión, un amor, pero solidario, en acción y en prácticas. Hannah Arendt, dentro de su producción académica, se destaca por un libro que se llama La condición humana. Él plantea la acción, el trabajo y la producción como parte de su desarrollo. Principalmente la acción es relevante a razón de que la acción es sólo posible en la medida en que se encuentre con el otro, es decir, donde la sociedad en la cual existe puede mutarse, acercarse y relacionarse. También plantea que hay un pensamiento, que ese pensamiento tiene una característica de ser interno, es decir, el pensamiento se hace de manera individualizada, pero la acción solo sí es posible en la medida en que se relacione con la esfera de lo público, en el encuentro con los demás. En ese orden de ideas, el juicio crítico o reflexivo hace que los sujetos, las personas, dentro de su posibilidad, encuentren el juicio como una forma de compartir y reflexionar en la esfera pública de las acciones de otros sujetos, de manera que puedan encontrar un punto de convergencia, un punto de plenitud en sus diferentes postulados, en sus diferentes formas de pensar y de abordar. Ahora bien, el juicio para Hannah Arendt depende de una u otra manera de tomar una postura crítica, de tomar una postura de resistencia ante los hegemónicos estructurales sociales, como el discurso político, como la propaganda desde la perspectiva de las diferentes corrientes políticas. A su vez, la posibilidad de enfrentarse o contraponerse a las manipulaciones ideológicas. Por tanto, para Arendt, el juicio reflexivo o el juicio político solo es posible siempre y cuando la esfera pública trate de defender esa verdad, porque solo la esfera pública, solo la relación entre los diferentes sujetos es capaz de generar limitantes a las autoridades políticas. Es decir, la libertad está en el accionar, y ese accionar tiene que ser oponerse, resistir y poner en entredicho o cuestionar y reflexionar sobre esos elementos y discursos de las
de las autoridades políticas. Por tanto, el juicio reflexivo y la esfera política de una u otra manera permiten que se manifieste la libertad. La libertad solo es posible ser materializada en la acción, y la acción solo es posible en la medida en que esté una esfera pública. Tanto es la incidencia de esta esfera pública que se convierte en una postura crítica. ¿Por qué? Porque quiere cuestionar las verdades, la verdad después de la verdad, tanto en contextos ideológicos, propagandas y discursos que pueden estar sesgados y pueden tener una intencionalidad claramente de mantener el hegemónico y la estructura social. En nuestro contexto, encontrar el juicio reflexivo y la postura de criticar, de cuestionar los elementos que vienen desde las autoridades políticas permiten de una u otra manera hacer de esta sociedad ese punto de convergencia a través de ese juicio, a través de esa esfera social que de una u otra manera puede complementarse con la búsqueda de esos nuevos comienzos emancipadores, que es otro de los elementos de la autora. Un nuevo hombre es un nuevo comienzo. Nuevamente está diciendo que este nuevo hombre tiene la posibilidad de ser disruptivo en la creación de un nuevo futuro, de un nuevo mañana. O sea, no amarrarse ni arraigarse en esa estructura que se le impuso, a esa estructura hegemónica, sino una estructura que él pueda crear, él como sujeto, y él como sujeto en acompañamiento, en cooperación, en reflexión, junto con los demás sujetos, con los otros, en esa esfera pública, en el accionar, como lo planteaba anteriormente.